Me llamo Leopoldo Ramírez, pero todos en San Cristóbal me conocen como Don Leo. Tengo 60 años y las manos curtidas por 6 décadas trabajando esta tierra bendita de Chiapas. Mi piel morena está marcada por el sol implacable de los veranos, y mis arrugas cuentan historias de sequías, lluvias torrenciales y cosechas que a veces fueron abundantes, otras veces apenas alcanzaron para sobrevivir. Esta historia que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Pasó hace apenas 3 meses, pero siento como si hubieran transcurrido años enteros. A veces las experiencias más dolorosas tienen esa manera extraña de estirarse en nuestra memoria, como si el tiempo mismo quisiera darnos más oportunidades de entender lo que vivimos. Vivo en una casa de adobe que construí con mis propias manos hace 35 años. Cuando me casé con mi esperanza, está ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de milpales que han sido mi sustento y mi pasión. Desde la ventana de mi cocina puedo ver las montañas que abrazan nuestro valle, y por las mañanas, cuando se levanta la neblina, parecen gigantes dormidos cubiertos por mantas blancas. Mi familia es pequeña, pero ha sido el centro de todo lo que soy. Esperanza, mi esposa, falleció hace 4 años de diabetes. Era una mujer menuda, pero con un carácter de hierro, capaz de regañar a los vendedores del mercado y de abrazar a sus nietos con la misma intensidad. La extraño cada día, especialmente cuando el viento mueve las cortinas de la sala y por un instante creo escuchar su risa. Tengo una hija, Paloma, que vive en Tuxtla Gutiérrez con su esposo Aurelio. Paloma heredó los ojos negros de su madre, pero mi temperamento tranquilo. Trabaja como secretaria en una oficina gubernamental y viene a visitarme cada 2 domingos, siempre cargada de tamales que compra en el mercado porque, según dice, los míos están muy salados. Yo finjo ofenderme, pero en el fondo me gusta que se preocupe por mi alimentación. El protagonista de esta historia es mi nieto Emiliano, el hijo mayor de Paloma. Tiene 16 años y desde pequeño ha sido complejo. No sé si es la palabra correcta, pero es la que mejor describe a este muchacho que a veces me mira con una frialdad que me desconcierta. Emiliano llegó al mundo cuando yo tenía 44 años y recuerdo perfectamente el día que lo conocí. Paloma acababa de dar a luz y yo manejé durante 3 horas bajo una lluvia terrible para llegar al hospital. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, era tan pequeño y frágil que temí lastimarlo solo con respirar cerca de él. Tenía el cabello negro y espeso, los dedos más delgados que había visto, y cuando abrió los ojos por primera vez, me miró con una intensidad que no era normal en un recién nacido. Durante sus primeros años, Emiliano fue un niño normal. Le gustaban los dulces de tamarindo que le llevaba del pueblo. Reía cuando lo alzaba en mis hombros para que pudiera alcanzar los mangos del árbol del patio, y se quedaba dormido escuchando las historias que le contaba sobre los antiguos pobladores de estas tierras. Esperanza decía que el niño tenía ojos de viejo, porque siempre parecía estar pensando en cosas muy profundas para su edad. El cambio comenzó cuando Emiliano cumplió 11 años. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Dejó de reírse con mis bromas, comenzó a cuestionar todo lo que le decía, y desarrolló una manera de hablar que a veces sonaba cruel sin que pareciera darse cuenta. Paloma me explicó que era normal, que los niños pasan por etapas difíciles, pero yo veía algo más profundo en la mirada de mi nieto. A los 13 años, Emiliano ya había construido un muro invisible entre él y el resto de la familia. Durante las reuniones familiares se quedaba en su teléfono, respondía con monosílabos cuando le hablábamos, y tenía esa costumbre irritante de suspirar con exasperación cada vez que alguien mayor que él hablaba. Aurelio, su padre, intentaba disciplinarlo, pero Emiliano había desarrollado una habilidad especial para hacer que sus padres se sintieran estúpidos con solo una mirada o un comentario aparentemente inocente. Lo que más me preocupaba era cómo trataba a su hermana menor, Itzel. La niña tiene 12 años y adora a su hermano mayor, pero Emiliano la ignora completamente, o, peor aún, la corrige constantemente con un tono condescendiente que me rompe el corazón. Una vez lo vi explicarle a Itzel que sus dibujos eran infantiles y que debería madurar porque ya no era una niña pequeña. Itzel se quedó callada, pero yo vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante los últimos 2 años, las visitas de la familia se volvieron tensas.
Emiliano llegaba a mi casa como si fuera una obligación. Se sentaba en el sillón más alejado de todos nosotros y cada tanto soltaba comentarios que sonaban inteligentes, pero que tenían un filo de crueldad. Una vez, cuando Paloma estaba contándome sobre sus problemas en el trabajo, Emiliano interrumpió para decir: «Mamá, ¿no crees que te quejas demasiado? Hay gente con problemas reales en el mundo». El silencio que siguió a esa frase fue tan pesado que hasta los grillos parecieron callarse. Paloma se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta, y Aurelio le gritó a su hijo que se disculpara. Pero Emiliano solo se encogió de hombros y murmuró: «Solo digo la verdad. A pesar de todo esto, yo seguía amando a mi nieto. Veía en él destellos del niño dulce que había sido, y tenía la esperanza de que esa etapa difícil pasaría. Esperanza siempre me decía que el amor de un abuelo debe ser incondicional». Y yo me aferraba a esa idea como si fuera una cuerda en medio de una tormenta. El día que cambió todo comenzó como cualquier sábado normal. Era mediados de julio, y el calor en Chiapas era sofocante. Había terminado de regar mis plantas de maíz temprano en la mañana, y estaba sentado en el portal de mi casa bebiendo café y escuchando las noticias en la radio cuando llegó Paloma con sus hijos. «Buenos días, papá», me saludó mientras Itzel corría hacia mí para darme un abrazo. Emiliano se quedó junto al coche, mirando su teléfono con esa expresión de aburrimiento que ya conocía tan bien. «Buenos días, mija. ¿Cómo están?», respondí, abrazando a mi nieta que olía a jabón de rosas y a inocencia. «Bien, papá». Aurelio se quedó trabajando, pero queríamos pasar el día contigo. Hace mucho calor en la ciudad. Emiliano se acercó finalmente, me dio un abrazo mecánico y murmuró: «Hola, abuelo». Durante la mañana intenté conectar con él como siempre. Le pregunté sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre qué música le gustaba escuchar. Sus respuestas fueron cortantes, pero no especialmente crueles. «Bien, no muchos. De todo», decía sin levantar la vista de su teléfono. Después del almuerzo, mientras Paloma lavaba los platos y protestaba porque no la dejaba ayudarla, decidí que era un buen momento para caminar con mis nietos. El calor había disminuido un poco, y pensé que tal vez el aire fresco podría ablandar el corazón de Emiliano. «¿Quieren que caminemos hasta el río?», les propuse. «Podemos mojar los pies y refrescarnos un poco». Itzel aplaudió emocionada. Pero Emiliano suspiró con ese suspiro que ya me tenía harto. «¿No podemos quedarnos aquí con el ventilador?», se quejó. «Vamos, muchacho, te hará bien un poco de aire fresco. Además, quiero mostrarte cómo ha crecido el nivel del agua después de las lluvias de la semana pasada». Emiliano me miró con esa expresión que había perfeccionado, una mezcla de fastidio y condescendencia que hacía que me sintiera como un viejo tonto que no entendía el mundo moderno. «Está bien», dijo finalmente, pero solo un rato. Los tres salimos de la casa y caminamos por el sendero de tierra que lleva al río Grijalba. Itzel iba entre nosotros, contándome sobre un proyecto de la escuela donde tenía que dibujar árboles nativos de Chiapas. Su entusiasmo era contagioso, y hasta Emiliano parecía estar prestando atención a lo que decía su hermana. El sendero está bordeado de cecropia y guarumo, árboles que han estado ahí desde que yo era niño. Sus hojas grandes proporcionan una sombra fresca que siempre me ha parecido un regalo de la naturaleza. Podía oír el murmullo del agua a lo lejos, y ese sonido siempre me tranquilizaba. El río había sido mi refugio durante toda la vida. Cuando era joven y tenía problemas con mi padre, cuando Esperanza y yo peleábamos, cuando las cosechas eran malas y no sabía cómo íbamos a sobrevivir. «Abuelo», me dijo Itzel mientras caminaba, «¿es verdad que antes el río era más grande?». «Sí, mija. Cuando yo era de tu edad, en tiempo de lluvias el agua llegaba casi hasta donde ahora están esos árboles», le respondí señalando hacia la orilla. Emiliano, que había estado caminando en silencio, soltó una de sus típicas observaciones: «Eso es por el cambio climático y la deforestación. La gente de antes no sabía cuidar el medio ambiente». Su tono no era malicioso, pero había algo en la forma en que dijo: «La gente de antes», que me molestó, como si mi generación fuera responsable de todos los males del mundo. «Puede ser, muchacho», le respondí tratando de mantener la calma, «pero también hay que considerar que nosotros no teníamos la información que ustedes tienen ahora. Hacíamos lo mejor que podíamos con lo que sabíamos.
Emiliano se encogió de hombros. Esa respuesta universal de los adolescentes que significa lo que digas, viejo. Llegamos al río y nos sentamos en las rocas grandes que hay junto a la orilla. El agua corría limpia y fresca, y se podía ver el fondo lleno de piedras pequeñas y algunas raíces de los árboles cercanos. Itzel se quitó los zapatos inmediatamente y metió los pies gritando de alegría por lo fría que estaba el agua. ¿No quieres mojarte los pies, Emiliano? Le pregunté a mi nieto. No, gracias. No me gusta la sensación del barro entre los dedos. Me quedé mirándolo. Era un muchacho guapo. Había heredado los ojos expresivos de su madre y la mandíbula fuerte de su padre. Pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía los brazos cruzados y la barbilla levantada, que me hacía sentir como si hubiera una distancia enorme entre nosotros. Durante los siguientes 20 minutos, intenté conversar con él sobre diferentes temas. Le hablé sobre los peces que solía pescar en ese mismo lugar cuando era joven, sobre las leyendas que me contaba mi abuelo sobre el río, sobre cómo el agua había sido fuente de vida para todas las familias de la región durante generaciones. Emiliano respondía con monosílabos y asentimientos, pero podía ver que en realidad no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en su teléfono, aunque no tenía señal en esa parte del sendero. Fue entonces cuando decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Era hora de tener una conversación real con mi nieto, una conversación sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Emiliano, le dije mientras Itzel seguía jugando en el agua, ¿podemos hablar un momento? Mi nieto levantó la vista de su teléfono con esa expresión que ya conocía, una mezcla de fastidio y resignación, como si supiera que se avecinaba una de esas conversaciones que los adultos consideran importantes, pero que para él eran solo pérdidas de tiempo. ¿De qué, abuelo? Su tono no era irrespetuoso, pero tampoco era cálido. Era neutro, distante, como si estuviera hablando con un desconocido en lugar de con su abuelo que lo había cargado en brazos cuando era bebé. De nosotros, muchacho, de cómo nos llevamos. Emiliano suspiró y guardó su teléfono en el bolsillo. Al menos me estaba prestando atención. ¿Qué pasa con nosotros? Siento que ya no somos cercanos como antes. Siento que hay una pared entre tú y yo, y no sé por qué o cómo se construyó. Mi nieto me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la tarde. Por un momento, pensé que iba a abrirse, que iba a decirme qué había pasado con ese niño dulce, que solía escuchar mis historias con los ojos bien abiertos. Abuelo, dijo finalmente, no hay ninguna pared, es solo que ya no soy un niño pequeño. Las personas cambian. Claro que las personas cambian, Emiliano, pero cambiar no significa volverse frío con la familia. Cambiar no significa tratarnos como si fuéramos extraños. Se quedó callado durante varios segundos, mirando hacia el agua donde Itzel había comenzado a apilar piedras pequeñas para hacer una especie de presa en miniatura. No los trato como extraños, dijo finalmente. Si lo haces, muchacho, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a mí, nos hablas como si fuéramos inferiores, como si nuestras conversaciones fueran aburridas o sin importancia. No es que sean inferiores, respondió, y por primera vez en mucho tiempo escuché algo parecido a sinceridad en su voz. Es que, no sé, es diferente. Ustedes se preocupan por cosas que a mí me parecen triviales. Triviales como qué, como el clima, como los chismes del pueblo, como si el maíz va a crecer bien este año, o si la señora Remedios sigue enferma. No sé, abuelo, hay cosas más importantes pasando en el mundo. Su respuesta me dolió más de lo que esperaba, no porque fuera cruel intencionalmente, sino porque revelaba algo que yo había temido. Mi nieto había desarrollado una especie de desprecio hacia la vida sencilla que yo valoraba. Emiliano, le dije tratando de mantener mi voz tranquila, esas cosas que tú llamas triviales son la vida real. La vida real es preocuparse por si va a llover, porque de eso depende que tengamos que comer. La vida real es interesarse por la salud de los vecinos porque somos una comunidad. La vida real es encontrar alegría en las cosas pequeñas, porque las cosas grandes no pasan todos los días. Pero hay guerras, abuelo, hay cambio climático, hay injusticia, hay pobreza,
¿No crees que esas son cosas más importantes? Me quedé sorprendido por su respuesta. No era la respuesta típica de un adolescente malcriado. Era la respuesta de alguien que había estado pensando profundamente sobre el mundo y su lugar en él. Por supuesto que son importantes, muchacho. Pero, ¿sabes qué? No puedes vivir constantemente preocupado por todos los problemas del mundo. Te vuelves loco, te vuelves amargado. Y mientras tanto, se te pasa la vida que tienes enfrente de ti. Pero es que ustedes actúan como si esos problemas no existieran. Como si todo fuera perfecto aquí en nuestro pueblito. Ahí estaba el problema. Emiliano había desarrollado una visión del mundo donde la vida simple era sinónimo de ignorancia, donde valorar las cosas pequeñas significaba ser ciego a las injusticias más grandes. No actuamos como si no existieran, Emiliano. Simplemente sabemos que no podemos cargar con el peso de todo el mundo en nuestros hombros. Hacemos lo que podemos donde podemos. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? Me preguntó, y en su tono había un desafío que no me gustó nada. Trabajamos honestamente, cuidamos a nuestras familias, ayudamos a nuestros vecinos cuando lo necesitan. Respetamos la naturaleza que nos rodea. No es poco, muchacho, pero no cambia nada a gran escala. ¿Y tú qué estás haciendo para cambiar las cosas a gran escala? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado, con la boca ligeramente abierta, como si no hubiera esperado que le devolviera la pregunta. Estoy educándome, leyendo sobre los problemas del mundo, informándome. Está bien, es importante estar informado, pero mientras te educas y te informas, ¿no podrías también ser más amable con tu familia? ¿No podrías tratar a tu hermana con más cariño? ¿No podrías hablarle a tu mamá sin ese tono de superioridad? Emiliano se puso tenso. Podía ver que mis palabras lo habían tocado en un lugar sensible. No soy malo con ellos. No dije que fueras malo, dije que los tratas con superioridad, como si fueras más inteligente o más importante. No es eso. Entonces, ¿qué es? Se quedó callado durante un largo rato. Itzel seguía jugando en el agua, ajena a nuestra conversación, y el sonido del río llenaba los espacios entre nuestras palabras. Finalmente, Emiliano habló, pero su voz era más suave, más vulnerable de lo que había estado en mucho tiempo. Es que a veces siento como si estuviera atrapado aquí, como si toda la familia esperara que fuera como ustedes, que me quedara aquí para siempre, que me conformara con una vida pequeña. Y no quiero eso, abuelo. Quiero hacer cosas grandes. Quiero conocer el mundo. Quiero, no sé, más. Su confesión me rompió el corazón, no porque estuviera mal querer más, sino porque había interpretado nuestro amor como una prisión. Emiliano, le dije, nadie en esta familia quiere que te quedes atrapado en ningún lado. Tu mamá trabajó muy duro para poder vivir en la ciudad porque quería más oportunidades para ustedes. Tu papá estudió contabilidad porque no quería limitarse a trabajar en el campo como yo. Todos queremos que tengas la vida que sueñas, pero siempre me hablan de tradiciones, de familia, de raíces. Como si irme fuera una traición. Las raíces no son cadenas, muchacho. Las raíces son lo que te sostiene cuando los vientos fuertes tratan de tumbarte. Puedes volar tan alto como quieras, pero siempre es bueno saber de dónde vienes y quién te ama. Emiliano me miró con una expresión que no había visto en años. Por un momento, pude ver al niño que había sido, al niño que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas. No quiero lastimar a nadie, me dijo, pero a veces siento que si soy demasiado cercano a ustedes, no voy a tener la fuerza para irme cuando llegue el momento. Esa frase me partió el alma. Mi nieto había estado construyendo muros no por maldad, sino por miedo. Miedo de que nuestro amor lo detuviera. Miedo de que la comodidad de la familia le impidiera perseguir sus sueños. Emiliano, le dije, el amor verdadero no te detiene, te da alas. Yo quiero que veas el mundo, que estudies, que seas todo lo que puedas ser. Pero mientras tanto, mientras estás aquí con nosotros, no podrías simplemente disfrutar de estar con tu familia. ¿Y si me acostumbro demasiado a estar aquí? ¿Y si después no quiero irme? Entonces te quedarás y será tu decisión. Pero si te vas, te irás sabiendo que tienes una familia que te ama
y que siempre va a estar esperándote. Por primera vez en años, vi lágrimas en los ojos de mi nieto. No lloró, pero sus ojos se humedecieron y pude ver que toda su frialdad había sido una armadura para proteger un corazón que tenía miedo. Abuelo, me dijo, a veces pienso cosas horribles sobre ustedes. Pienso que son limitados, ignorantes. Y después me siento terrible por pensar eso. Su honestidad me impresionó. Era doloroso escucharlo, pero al menos estaba siendo auténtico conmigo. Es normal, muchacho. Todos los jóvenes pasan por esa etapa donde creen que sus padres y abuelos no entienden nada. Es parte de crecer. El problema es cuando te quedas atascado en esa idea. ¿Tú también pensaste eso de tu papá? La pregunta me hizo sonreír a pesar de la seriedad del momento. Por supuesto, mi papá era un hombre muy estricto, muy tradicional. Cuando yo tenía tu edad, pensaba que era un dinosaurio que no entendía el mundo moderno. Me tardé años en darme cuenta de que era más sabio de lo que yo creía. Y él sabía que pensabas eso de él. Probablemente. Los padres y abuelos no somos ciegos, Emiliano. Vemos cuando sus hijos nos miran con desprecio o impaciencia, pero seguimos amándolos porque sabemos que es parte del proceso de crecer. Emiliano se quedó pensativo durante varios minutos. Itzel había terminado de jugar en el agua y se había sentado en una roca cercana a nosotros, escuchando nuestra conversación sin entrometerse. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Me dijo finalmente, ¿qué? Que una parte de mí sí quiere quedarse aquí, que una parte de mí está cómoda con esta vida simple que tú dices que está bien. Y eso me da pánico porque siento que si me permito estar cómodo, nunca voy a crecer. Emiliano, estar cómodo con tu familia no significa que no puedas crecer. Significa que tienes una base sólida desde la cual explorar el mundo. Los pájaros salen del nido, pero siempre saben dónde está el árbol. Mi nieto asintió lentamente, como si estuviera procesando algo muy profundo. ¿Crees que soy una mala persona por haber sido tan frío con ustedes? No eres una mala persona, muchacho. Eres un joven confundido que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero sí creo que podría ser más amable, especialmente con tu hermana. Tienes razón, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonaba genuinamente arrepentida. He sido injusto con Itzel. Ella no tiene la culpa de mis problemas internos. Ella te adora, Emiliano. No lo olvides. Mi nieto volteó a ver a su hermana, que nos estaba observando con curiosidad. Le sonrió por primera vez en toda la tarde, y el rostro de Itzel se iluminó como si hubiera salido el sol después de una tormenta. ¿Quieres que vayamos a caminar un poco más río arriba? Le preguntó a su hermana. Dicen que hay una cascada pequeña como a 500 metros de aquí. Itzel saltó de alegría y corrió hacia nosotros. Los tres nos levantamos y comenzamos a caminar siguiendo el curso del río. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía a mi nieto de vuelta, pero lo que pasó después cambió todo para siempre. Caminamos río arriba durante unos 10 minutos, y por primera vez en años me sentía realmente conectado con mis dos nietos. Itzel iba entre Emiliano y yo, tomando nuestras manos y balanceándose cada tanto, riéndose cuando la alzábamos ligeramente del suelo. Emiliano parecía genuinamente relajado. Incluso llegó a bromear un par de veces sobre las piedras resbaladizas y los mosquitos que empezaban a aparecer con la tarde. El sendero junto al río se volvía más angosto conforme avanzábamos, y la vegetación más densa. Los árboles de cecropia daban paso a especies más altas, que formaban una especie de túnel verde sobre nuestras cabezas. El sonido del agua era más fuerte aquí, y efectivamente, a lo lejos podíamos escuchar el murmullo de la pequeña cascada que Emiliano había mencionado. Mira, abuelo, me dijo Itzel señalando hacia unas flores rojas que crecían silvestres cerca de la orilla. ¿Esas flores tienen nombre? Sí, mija. Se llaman flor de mayo. Tu abuela Esperanza las usaba para hacer té cuando tenía dolor de cabeza. ¿De verdad funcionaba? Preguntó Emiliano con genuina curiosidad. Tu abuela decía que sí. Y eso era suficiente para mí, le respondí sonriendo. A veces la fe en el remedio es tan importante como el remedio mismo. Emiliano asintió pensativo, como el efecto placebo. Exacto. ¿Ves, muchacho? La sabiduría popular y la ciencia moderna no siempre están peleadas. Por primera vez en mucho tiempo,
Mi nieto me sonrió con calidez genuina. Era como si nuestra conversación hubiera roto una represa y ahora el afecto pudiera fluir libremente entre nosotros. Llegamos a la cascada, que no era muy impresionante, pero sí muy hermosa. El agua caía desde una altura de unos 3 metros sobre una poza natural rodeada de rocas cubiertas de musgo. Itzel corrió inmediatamente hacia la orilla y se puso a recolectar piedras de colores, mientras Emiliano y yo nos sentamos en una roca grande que estaba perfectamente ubicada para admirar el lugar. Es bonito aquí, dijo Emiliano. No recordaba que fuera tan pacífico. Venía mucho aquí cuando era joven, le confesé, especialmente cuando tenía problemas o necesitaba pensar. Hay algo en el sonido del agua que calma la mente. Abuelo, me dijo después de unos minutos de silencio confortable, siento haber sido tan difícil estos últimos años. No tienes que disculparte por crecer, muchacho, pero sí agradezco que me hayas explicado lo que estaba pasando en tu cabeza. Es que no sabía cómo decirles a ustedes que quiero irme sin que sonara como si no los amara. El amor no se mide por la proximidad física, Emiliano. Se mide por el respeto, el cariño, el interés genuino por el bienestar del otro. Mi nieto asintió y se quedó observando a su hermana, que había empezado a construir una torre con las piedras que había recolectado. ¿Crees que ella va a entender cuando me vaya a estudiar? Itzel es más sabia de lo que crees. Además, no te vas a ir mañana. Tienes tiempo para preparar a toda la familia, para explicarles tus planes, para que todos entendamos que te vas por amor a tus sueños. No por falta de amor hacia nosotros. Tienes razón, dijo, y luego agregó algo que me sorprendió. ¿Sabes? En el fondo siempre supe que ustedes me iban a apoyar. Creo que el problema era que yo no sabía si iba a ser lo suficientemente fuerte para irme. ¿Y ahora lo sabes? Creo que sí. Ahora entiendo que irme no significa abandonar, y quedarse no significa rendirse. Son solo decisiones diferentes. Me sentí orgulloso de mi nieto en ese momento. A los 16 años había llegado a una comprensión sobre la vida que a muchos adultos les toma décadas alcanzar. Emiliano, le dije, quiero que sepas que sin importar dónde estés en el futuro, siempre vas a tener un lugar en esta familia y en esta tierra. Gracias, abuelo. Eso significa mucho para mí. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, disfrutando de la tarde que comenzaba a refrescar. Las cigarras habían empezado su canto vespertino y algunas libélulas volaban sobre la superficie de la poza. Era uno de esos momentos perfectos que uno quisiera poder guardar para siempre en la memoria. Fue Itzel quien sugirió que empezáramos a regresar. Ya se está haciendo tarde, dijo. Mamá se va a preocupar si no llegamos antes de que oscurezca. Tenía razón. El sol ya estaba bajo en el horizonte, y aunque en julio las tardes son largas, no queríamos que Paloma se preocupara. Comenzamos el camino de regreso por el mismo sendero que habíamos tomado para llegar. Itzel iba adelante, cantando una canción que había aprendido en la escuela, mientras Emiliano y yo caminábamos lado a lado, conversando sobre sus planes para el próximo año escolar. ¿Ya sabes qué quieres estudiar?, le pregunté. Estoy pensando en ingeniería ambiental, me respondió. Me gusta la idea de poder trabajar en soluciones para los problemas de cambio climático de los que tanto hablo. Suena perfecto para ti. Podrías combinar tu preocupación por los problemas globales con trabajo práctico que realmente haga la diferencia. Sí. Eso espero. Además, podría regresar a Chiapas después de estudiar, trabajar en proyectos de conservación aquí en la región. La posibilidad de que mi nieto regresara con conocimientos y ganas de ayudar a su tierra natal me llenó de una alegría profunda. Habíamos caminado aproximadamente la mitad del camino de regreso cuando llegamos a la parte del sendero que pasa más cerca del río. Aquí la orilla era más empinada y el agua corría más profunda y rápida que en el lugar donde habíamos estado sentados antes. Itzel había encontrado un palo largo y lo estaba usando como bastón, fingiendo que era una exploradora en la selva. Su juego nos hacía reír a Emiliano y a mí, y el ambiente entre nosotros tres era más alegre y relajado de lo que había sido en mucho tiempo. Fue en ese momento de felicidad perfecta cuando pasó algo que cambió mi vida para siempre. Estábamos caminando en fila, Itzel adelante con su palo de exploradora, yo en el medio y Emiliano detrás de mí. El sendero en esa parte es bastante estrecho,
con el río corriendo a unos 2 metros hacia nuestra izquierda y la vegetación densa hacia nuestra derecha. De pronto, sin ninguna advertencia, sentí las manos de Emiliano en mi espalda. No fue un empujón violento, no fue un golpe, fueron sus manos, firmes y decididas, que me empujaron hacia el río con la fuerza suficiente para hacerme perder el equilibrio. El mundo se volvió lento, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para que yo pudiera procesar lo que estaba pasando. Sentí mis pies resbalando en el borde lodoso de la orilla. Sentí mis brazos moviéndose instintivamente buscando algo de qué agarrarme. Sentí el pánico subiendo por mi garganta como agua hirviendo. Y entonces caí. El agua del río estaba más fría de lo que esperaba. Y la corriente era más fuerte de lo que se veía desde la orilla. Mi cabeza se hundió inmediatamente. Y por un momento la confusión fue total. No sabía dónde estaba arriba. No sabía hacia dónde nadar. No sabía si estaba cerca de la superficie o hundiéndome hacia el fondo. Cuando logré sacar la cabeza fuera del agua, lo primero que hice fue buscar a mis nietos en la orilla. Itzel estaba gritando mi nombre con una expresión de horror absoluto en su rostro de niña. Sus gritos de abuelo, abuelo, se mezclaban con el sonido del agua y creaban una sinfonía de desesperación que nunca voy a poder olvidar. Pero fue la imagen de Emiliano la que se grabó en mi memoria como si alguien hubiera tomado una fotografía y la hubiera clavado en mi cerebro con un martillo. Mi nieto estaba parado en la orilla, mirándome con una expresión que no puedo describir completamente. No era horror, no era preocupación. No era pánico, era algo mucho más frío, mucho más calculado. Era como si estuviera observando un experimento científico del que ya conocía el resultado. Y entonces, mientras yo luchaba por mantenerme a flote en la corriente que me arrastraba río abajo, mientras Itzel gritaba pidiendo ayuda, mientras el agua se metía en mi boca y mi nariz haciéndome toser y tragar más agua, escuché la voz de Emiliano, clara, tranquila, casi aburrida, dramático. Una sola palabra, 4 sílabas, pero esa palabra me golpeó con más fuerza que el agua fría, más fuerza que la corriente que me arrastraba, más fuerza que el pánico de saber que me estaba ahogando. Dramático, como si mi lucha por sobrevivir fuera una actuación exagerada, como si mi terror fuera fingido, como si estar a punto de morir fuera solo un show que yo había montado para llamar la atención. En ese momento, mientras el río me arrastraba y yo luchaba desesperadamente por llegar a la orilla, entendí algo terrible. El nieto que yo había amado incondicionalmente durante 16 años me había empujado al río, sabiendo perfectamente lo que podía pasar. No había sido un accidente. No había sido un juego que se salió de control. No había sido un momento de rabia adolescente. Había sido algo mucho peor. Había sido una decisión fría, calculada, tomada por alguien que me veía no como su abuelo que lo amaba, sino como un obstáculo, como algo irrelevante, como algo dramático. La corriente me llevó otros 20 metros río abajo antes de que lograra agarrarme de una rama que colgaba sobre el agua. Mis pulmones ardían, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se iba a salir de mi pecho, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme de la rama. Pero más allá del miedo físico, más allá del terror de haber estado a punto de ahogarme, lo que más me dolía era la comprensión terrible de lo que había pasado. Mi nieto, el niño que había cargado en mis brazos, el niño al que le había enseñado a identificar árboles y a pescar, el niño por el que habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces, me había empujado al río y lo había hecho con la misma frialdad con la que uno tira un papel a la basura. Logré arrastrarme hasta la orilla usando todas las fuerzas que me quedaban. Mis manos sangraban por agarrarme de las piedras ásperas, mi ropa empapada pesaba como plomo. Y cada respiración era una lucha entre el aire y el agua que había tragado. Me quedé tendido sobre el lodo durante varios minutos, tosiendo y vomitando agua del río, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en esos pocos minutos de terror. Cuando finalmente logré ponerme en pie, temblando y chorreando agua, miré río arriba buscando a mis nietos. Los vi corriendo hacia mí por el sendero. Itzel llorando desconsoladamente, Emiliano con una expresión que trataba de parecer preocupada, pero que no lograba ocultar algo más profundo, algo que me helaba la sangre más que el agua fría del río. Abuelo, abuelo, gritaba Itzel mientras corría.
Cuando Life llegó is like hasta a mí, garden. se You aferró reap a mi what you cintura sow, como si quisiera and with a little asegurarse de que care, era real, beauty de que will estaba vivo. always grow. Sus sollozos se Life is mezclaban like a con garden. palabras You reap entrecortadas. what you Creí sow, que te ibas a and with a morir. little Creí care, que te llevaba el beauty río. will Tenía always tanto grow. miedo. La Life abracé is con like a fuerza, garden. You sintiendo reap como what you sus sow, lágrimas se and mezclaban with a con el little agua del care, río que todavía beauty goteaba de will mi ropa. always grow. En ese momento, Life is like a consolar a mi garden. nieta se You volvió reap más what you importante sow, que procesar and with lo a que little había care, pasado. Estoy beauty bien, will mija. always grow. Estoy bien. Life Fue is solo un like a susto, garden. pero You por reap encima what de la you cabeza sow, de Itzel, and with a mis little ojos se care, encontraron con los beauty de Emiliano. will always Él había grow. llegado hasta nosotros, Life is pero se like a mantenía a garden. una You distancia reap what you prudente, sow, con las manos and en with los a little bolsillos y care, esa expresión que yo beauty ya will conocía muy bien. always grow. Una mezcla de Life is aburrimiento like e a garden. irritación, You como reap si what todo you el drama sow, fuera una and with molestia a little innecesaria. care, ¿Cómo te beauty caíste, will abuelo? always Me grow. preguntó Itzel sin Life is like a soltarme. garden. Era una You pregunta reap what you inocente, sow, pero en ese and with a momento se little sintió como care, la pregunta más beauty will importante del always mundo. grow. Miré a Emiliano, Life is like a esperando garden. que dijera You algo, reap what you que sow, explicara lo que and había with a little pasado, care, que al menos beauty fingiera will preocupación. always Pero grow. él solo me devolvió Life la is like a mirada con esa garden. frialdad You que ya reap me what you tenía tan sow, acostumbrado. and with a little No había care, vergüenza en sus beauty ojos, will no había always culpa, grow. no había miedo Life de is ser like a garden. descubierto. You Solo reap what you había sow, nada. and with a little Resbalé, care, dije beauty finalmente, will porque no always sabía grow. qué más decir. Life El is like a sendero estaba garden. lodoso You y reap what resbalé. you sow, Era una mentira, and with a little y los tres care, lo sabíamos. beauty Pero will Itzel era always muy grow. pequeña para entender Life la is like a complejidad garden. de lo que había You reap pasado, what you y sow, yo no tenía la and with a fuerza little emocional care, para enfrentar la beauty verdad en will ese momento. always grow. El camino de Life regreso a is like a casa fue garden. uno de los más You reap largos de what mi you vida. sow, Itzel and with a caminaba little pegada a care, mí, beauty tomando mi mano will y preguntándome always grow. cada pocos minutos si me Life is like sentía a bien. garden. You Emiliano reap what you caminaba detrás sow, de nosotros, and with a little en care, silencio, y beauty yo podía will sentir su mirada always en mi grow. espalda como si fuera un Life is peso like a físico. garden. Cuando You llegamos reap a la what you casa, sow, Paloma and with salió a little corriendo al care, vernos. Mi beauty ropa will empapada y mi always estado grow. general la Life alarmaron is like a garden. inmediatamente. You reap Papá, what ¿qué you te pasó? sow, Me gritó and mientras with a little corría hacia mí. care, Se cayó al beauty río, will mamá, always dijo grow. Itzel antes de que yo Life pudiera is like a responder. garden. Se You resbaló reap y what casi you se sow, ahoga. Fue and muy with a feo. little care, Paloma me abrazó beauty y pude will sentir sus always manos grow. temblando mientras me Life is tocaba like a para garden. asegurarse de que You estaba reap what bien. you sow, Dios mío, and with a papá, little ¿estás care, herido? beauty ¿Necesitas will que te lleve al always hospital? grow. Estoy Life bien, is like a mija. garden. Solo You necesito reap ropa what you seca y sow, tal vez un té and with a caliente. little care, Mientras Paloma me beauty ayudaba a will llegar hasta la always grow. casa, escuché la Life is voz like de a Emiliano garden. detrás de You reap nosotros, what you sow, explicándole a and su with a mamá little lo que había care, pasado. beauty Estábamos will caminando de always regreso grow. y de repente el Life is abuelo like a resbaló. garden. La You orilla reap what estaba you muy sow, lodosa por las and lluvias with a de la little semana care, pasada. Por beauty suerte el will río no lo llevó always muy grow. lejos y pudo salir Life solo. is like a Su garden. versión de los You eventos reap era what you técnicamente sow, correcta, and with a pero little omitía el care, detalle más beauty importante, will que always él me grow. había empujado. Life is Mientras like a hablaba, su garden. voz You sonaba reap what you preocupada, sow, como la de and with cualquier a little nieto que care, hubiera estado asustado beauty por la will seguridad de su always abuelo. grow. Si yo no hubiera Life is like sentido a sus garden. manos en mi You espalda, reap what you si no sow, hubiera visto su and with a little expresión fría care, mientras yo luchaba en beauty el will agua, si no always hubiera grow. escuchado esa palabra Life is like a terrible, garden. You dramático, reap what you sow, probablemente habría and with a creído little su versión care, de los hechos. beauty Pero will yo sí había always sentido grow. el empujón. Life Yo is sí like a había visto garden. su cara. You reap Yo what you sí sow, había escuchado lo and que with a dijo. little care, Esa noche, beauty después de will que Paloma me always ayudó grow. a bañarme y Life cambiarme is de like a ropa, garden. después You de que reap tomamos what you el té y sow, comimos unos and with a frijoles little refritos care, que ella había beauty preparado, will después always de que los grow. niños se fueron a Life dormir is a los like a cuartos de garden. huéspedes, You reap what me you quedé sow, solo en mi sala and with a tratando de little entender care, lo que había pasado. beauty will Me senté always en mi grow. silla favorita, Life la is que like a Esperanza garden. me había You reap regalado what para you mi sow, cumpleaños and with a 50, little y care, traté de reconstruir beauty los will eventos de la always tarde grow. paso a paso. Life La is like a conversación garden. junto al You río, reap what el you momento sow, de conexión and con with a little Emiliano, care, la caminata beauty hacia la will cascada, always grow. las risas, Life la is like a sensación de garden. haber You recuperado a mi reap what you nieto, sow, y después and with a little el care, empujón. No beauty había sido will un always impulso, grow. no había sido un Life is momento like a de garden. rabia, You había reap sido what you algo sow, calculado, and with a algo little frío, care, y lo más beauty perturbador will de todo era always que había grow.
pasado inmediatamente después de nuestro momento más íntimo en años. Había sido precisamente por eso. Había algo en mí que había aterrorizado tanto a Emiliano que sintió la necesidad de lastimarme, de probar su poder sobre mí, de demostrar que nuestro momento de conexión no había significado nada para él. No podía entenderlo. Durante toda mi vida había tratado de ser un buen hombre,
un buen padre, un buen abuelo. Había trabajado honestamente. Había criado a mi hija con amor. Había tratado a mis nietos con paciencia y cariño. ¿Qué había en mí que había despertado tanta frialdad en el corazón de un muchacho de 16 años? Los días que siguieron fueron extraños. Paloma prolongó su visita porque estaba preocupada por mi accidente. Y durante esos días, tuve que convivir con Emiliano como si nada hubiera pasado. Él se comportaba normalmente. Bueno, normalmente para él en los últimos años. Distante, educado pero frío, siempre con su teléfono, respondiendo con monosílabos a las preguntas de los adultos. No había cambio alguno en su comportamiento que indicara que algo extraordinario había pasado entre nosotros. Y eso, de alguna manera, era lo más perturbador de todo. Si hubiera estado nervioso, si hubiera evitado mirarme a los ojos, si hubiera mostrado alguna señal de culpa o remordimiento, habría sido más fácil de entender. Habría indicado que lo que pasó había sido un impulso del momento, algo de lo que se arrepentía, pero no había nada. Era como si para él, empujar a su abuelo al río fuera algo tan intrascendente como cambiar el canal de televisión. Una noche, 3 días después del incidente, no pude más con la incertidumbre y decidí confrontarlo. Era tarde. Todos se habían ido a dormir excepto nosotros dos. Él estaba en la sala, jugando algo en su teléfono. Cuando me acerqué y me senté frente a él, Emiliano, le dije, necesito hablar contigo. Levantó la vista de su teléfono con esa expresión de fastidio que ya conocía tan bien. ¿De qué, abuelo? De lo que pasó en el río. Su expresión no cambió. No hubo sorpresa, no hubo nerviosismo, no hubo nada. ¿Qué pasa con eso? Ya les dijiste a todos que te resbalaste. No me resbalé, Emiliano. Silencio. Me miró durante varios segundos sin parpadear, como si estuviera evaluando qué decir. Claro que te resbalaste, abuelo. Estabas caminando por el sendero lodoso y perdiste el equilibrio. Tú me empujaste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una acusación pesada y definitiva. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y escucharlo sonó aún más grave de lo que había imaginado. Emiliano no negó la acusación inmediatamente, y ese silencio me confirmó lo que ya sabía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron probablemente solo segundos, habló. ¿Por qué haría algo así? No era una negación. Era una pregunta que sonaba genuinamente curiosa, como si él mismo no entendiera sus propias motivaciones. Eso es lo que quiero saber, le respondí. Se quedó callado otra vez, pero esta vez podía ver que algo estaba pasando detrás de sus ojos. Por primera vez desde el incidente, parecía estar realmente pensando, realmente procesando lo que había hecho. No lo sé, dijo finalmente. Y por primera vez en años su voz sonaba vulnerable. Estábamos caminando y de pronto tuve, no sé, un impulso de lastimarme. No exactamente. Hizo una pausa larga. Fue más como curiosidad de ver qué pasaría, de ver cómo reaccionarías, de ver si realmente te importaba tanto como actúas que te importa. Su respuesta me dejó sin palabras. No había sido maldad pura, pero había sido algo igualmente perturbador. Una especie de experimento psicológico donde yo era el sujeto de prueba. Si realmente me importaba qué, la vida, tu vida, todo esto. Hizo un gesto vago que abarcaba la casa, el pueblo, nuestra forma de vida. Por supuesto que me importa mi vida, Emiliano. ¿Por qué no habría de importarme? Se encogió de hombros. Ustedes los viejos siempre están hablando de la muerte como si fuera algo natural, algo que hay que aceptar. Siempre hablan de estar preparados para cuando llegue el momento. Pensé que tal vez, no sé, que tal vez no te importaría tanto. La lógica retorcida de su razonamiento me asombró tanto como me aterró. En su mente adolescente, nuestras conversaciones sobre la aceptación de la mortalidad se habían convertido en una especie de invitación a probar si realmente estábamos listos para morir. Emiliano, le dije tratando de mantener mi voz calmada, hablar sobre la muerte como parte natural de la vida no significa que no valoremos estar vivos. Significa que no vivimos con miedo constante. Pero cuando estabas en el agua, luchando por salir, te veías desesperado, como si la vida fuera lo más importante del mundo. Por supuesto que es lo más importante del mundo.
La vida es todo lo que tenemos. Entonces, ¿por qué siempre hablas de estar en paz con la idea de morir? Me di cuenta de que estábamos teniendo dos conversaciones completamente diferentes. Yo estaba tratando de entender por qué mi nieto había intentado lastimarme, y él estaba tratando de entender conceptos filosóficos complejos a través de actos de crueldad. Estar en paz con la mortalidad no significa que uno quiera morir, Emiliano. Significa que uno no desperdicia la vida que tiene viviendo con terror de perderla. Oh, dijo, como si fuera la primera vez que consideraba esa perspectiva. Y además, continué, nada de eso justifica lo que hiciste. Nada justifica poner en peligro la vida de otra persona por curiosidad. Por primera vez desde que había comenzado nuestra conversación, Emiliano bajó la cabeza. Pude ver algo parecido a la vergüenza en su postura. Lo sé, murmuró. Cuando te vi luchando en el agua, me di cuenta de que había hecho algo terrible. Entonces, ¿por qué dijiste dramático? La pregunta lo tomó por sorpresa. Levantó la cabeza rápidamente, con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso? Escuché cada palabra. Se quedó callado durante un largo rato, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Fue mi forma de lidiar con lo que había hecho. Si podía convencerme de que estabas actuando, de que estabas exagerando, entonces lo que yo había hecho no era tan grave. Su honestidad brutal me partió el corazón. Era como si hubiera estado viendo a un niño perdido tratando de encontrar una manera de justificar algo injustificable. Para Emiliano, le dije, lo que hiciste fue muy grave. Podrías haberme matado. Lo sé, respondió, y por primera vez desde el incidente, vi lágrimas en sus ojos. No sé qué me pasa, abuelo. A veces hago cosas sin pensar en las consecuencias. A veces siento como si fuera un espectador de mi propia vida, como si estuviera viendo a alguien más hacer cosas terribles. Era la descripción más honesta que había escuchado de él en años. Y también la más aterradora. ¿Has sentido eso antes? Esa sensación de no tener control sobre tus acciones, asintió lentamente, especialmente cuando estoy con la familia. Es como si hubiera dos versiones de mí. La que quiere ser cercana y cariñosa, y la que quiere, no sé, destruir todo. Mi nieto estaba describiendo algo que iba mucho más allá de una simple rebeldía adolescente. Estaba hablando de una división interna que lo tenía atrapado entre el amor y la destrucción. ¿Has hablado de esto con tus padres? No, no sabrían qué hacer. Además, la mayor parte del tiempo me siento normal. Es solo cuando estoy aquí, con ustedes, que siento esa rabia hacia nosotros, rabia hacia todo lo que representa. La simplicidad, la conformidad, la aceptación de una vida pequeña. Ahí estaba otra vez esa idea que había surgido en nuestra conversación junto al río. Para Emiliano, amar a su familia significaba aceptar limitaciones, y eso lo llenaba de una furia que no sabía cómo manejar. Emiliano Niebuhr, le dije, creo que necesitas hablar con alguien que pueda ayudarte a entender estos sentimientos. Un psicólogo. Tal vez. Se quedó callado durante varios minutos, procesando mi sugerencia. ¿Crees que estoy loco? No creo que estés loco. Creo que eres un joven inteligente que está luchando con emociones muy complejas. Pero algunas de las cosas que sientes y haces son preocupantes. Y creo que sería bueno que tuvieras ayuda profesional para entenderlas. ¿Se lo vas a decir a mis padres? Lo que realmente pasó en el río era la pregunta que había estado esperando. Y no tenía una respuesta fácil. Por un lado, Paloma y Aurelio tenían derecho a saber que su hijo había hecho algo tan peligroso. Por otro lado, Emiliano había sido honesto conmigo. Había mostrado remordimiento genuino, y forzarlo a enfrentar las consecuencias inmediatamente podría cerrar la puerta a cualquier progreso futuro. No lo sé todavía, le respondí honestamente. Pero sí creo que necesitas decírselos tú mismo, eventualmente. Y si no quiero, entonces tendré que tomar esa decisión por ti. Asintió lentamente, aceptando las consecuencias de sus acciones. Abuelo, me dijo, siento mucho lo que hice. Sé que probablemente no me creas, pero sí siento mucho haberte lastimado. Por primera vez en toda la conversación, pude ver al niño que había amado durante tantos años. Estaba ahí, detrás de toda la frialdad y la confusión. Todavía existía el Emiliano que había cargado en mis hombros y al que le había enseñado a identificar pájaros. Te creo, le dije, y te sigo amando. Pero lo que pasó cambió algo entre nosotros.
y va a tomar tiempo reconstruir la confianza. ¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente? Era una pregunta difícil, porque implicaba hacer predicciones sobre sentimientos futuros que ni yo mismo entendía completamente en ese momento. Creo que el perdón es un proceso, le respondí, y creo que parte de ese proceso depende de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Emiliano asintió, se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas, y por primera vez en años, se acercó y me dio un abrazo genuino. Gracias por no odiarme, murmuró contra mi hombro. Nunca podría odiarte, muchacho. Podrías desilusionarme, podrías lastimarme, podrías romperme el corazón, pero nunca podría odiarte. Era la verdad más profunda que había en mí. Y al decirla en voz alta, me di cuenta de algo importante. El amor incondicional no significa aceptar cualquier comportamiento. Significa seguir amando incluso cuando el comportamiento es inaceptable. Esa noche, después de que Emiliano se fue a dormir, me quedé despierto durante horas pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que había aprendido sobre mi nieto y sobre mí mismo. Al día siguiente, Paloma y sus hijos regresaron a Tuxtla Gutiérrez. Las despedidas fueron extrañas porque ahora había un secreto entre Emiliano y yo que cambiaba la dinámica de toda la familia. Pero cuando Emiliano se despidió de mí, me miró directamente a los ojos por primera vez en años y pude ver algo diferente ahí. No era la frialdad de antes, pero tampoco era la calidez de la infancia. Era algo nuevo. Respeto, tal vez. O tal vez la comprensión de que las acciones tienen consecuencias y que el amor tiene límites, incluso cuando es incondicional. Te voy a escribir, me dijo antes de subirse al coche. Espero que lo hagas. Le respondí. Y mientras veía el coche alejarse por el camino de tierra que lleva a la carretera principal, me di cuenta de que algo había terminado para siempre, pero también que algo nuevo había comenzado. La confianza ciega que había tenido en mi nieto se había roto, pero tal vez en su lugar podría construirse algo más sólido, una relación basada en la honestidad, el respeto mutuo, en la comprensión de que amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias de sus acciones. 3 meses han pasado desde entonces, y Emiliano ha cumplido su promesa. Me escribe cada semana, cartas largas y reflexivas, donde me cuenta sobre su día a día, sus pensamientos y su proceso de entender lo que pasó entre nosotros. También me cuenta que habló con sus padres, que está viendo a un psicólogo y que está aprendiendo a manejar esa rabia interna que lo había estado consumiendo durante años. Su última carta incluía una disculpa formal no solo hacia mí, sino hacia toda la familia por los años de frialdad y crueldad emocional. No sé si algún día podré olvidar completamente lo que pasó en el río, la sensación de sus manos empujándome, la palabra dramático mare pronunciada con tanta frialdad, el terror de creer que me iba a ahogar. Todo eso va a quedarse conmigo para siempre, pero también me voy a quedar con la memoria de esa conversación honesta que tuvimos después, con la imagen de un muchacho perdido que finalmente encontró el valor de enfrentar sus demonios internos. A veces el amor nos pide cosas difíciles, nos pide perdonar lo imperdonable, entender lo incomprensible, seguir amando incluso cuando nos han lastimado profundamente. Mi nieto me empujó al río. Y mientras me ahogaba dijo, dramático, pero también me dio, sin saberlo, la oportunidad de enseñarle que el amor verdadero es lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso las traiciones más profundas. Y tal vez, al final, esa sea la lección más importante que un abuelo puede darle a su nieto. Que el amor no es frágil, que el amor no se rompe fácilmente y que incluso cuando se daña, puede sanarse si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo. El río sigue corriendo junto a mi casa y yo sigo caminando por ese sendero. Pero ahora camino con una sabiduría que no tenía antes. La sabiduría de saber que las personas que amamos son capaces tanto de actos de amor como de actos de crueldad. Y que nuestro trabajo como familia es seguir amando mientras los ayudamos a encontrar el camino de regreso hacia la luz.